Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a estos tutoriales de Excel. En esta ocasión vamos a presentar el desarrollo completo o la construcción de este cronograma de actividades. Este cronograma, ¿cómo funciona? Fíjate, lo único que necesitas poner es la fecha de inicio y la fecha final de algún trabajo, proyecto, lo que sea. Y sucede lo siguiente, se actualiza el estado del proyecto según la fecha del día de hoy, que lógicamente se actualiza cuando el día de mañana abres el archivo. Y en caso de que el proyecto esté por iniciar, pues los días considerados para el proyecto se marcan de rojo. En el caso de que el proyecto esté en curso, los días considerados para el proyecto se marcan de color amarillo. Y, como puedes ver acá, en caso de que el proyecto esté finalizado, pues los días se marcarán de color verde. Por ejemplo, si este proyecto 2 no abarca hasta el 15, sino que abarcaba hasta el 10 de julio, entonces pues ya queda marcado de color verde. Entonces vamos a ver cómo realizar esto de manera completa. Antes de empezar, pues te comento los elementos que son necesarios. Lo único que tienes que ingresar, ¿no?, como viste en la hoja anterior, son las fechas de inicio y la fecha final. Entonces hay que configurar las celdas de actualización del estado del proyecto. También hay que configurar la fecha del día de hoy, pues para que se muestre dentro del calendario. Y también pues que se identifique cuáles son las fechas dentro del calendario para cada proyecto, así como asignar un color en específico a cada caso. Entonces vamos a ver cómo queda cada uno de estos pasos. El documento te lo dejo en la parte de abajo por si quieres echarle un lente y prestar más atención al desarrollo de las ideas. Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a configurar el estado, es decir, que aquí nos diga si el proyecto está por iniciar, si el proyecto está en curso o si el proyecto está finalizado. Lo único que tenemos que tomar en cuenta son las fechas de inicio y la fecha final. Voy a poner aquí dos fechas solamente para ilustrar qué sucede, ¿no? Vamos a poner el 4 de julio como fecha de inicio y como fecha final el 15 de julio. Entonces, para configurar el estado, pues lo primero que tenemos que saber es qué onda con la fecha del día de hoy y las fechas de inicio y final, para desplegar acá la situación actual del proyecto. Entonces, pues lo primero que hay que ver es si tienes escrito algo aquí, pues como para empezar a hacer la comparación. Si no hay nada, pues no hay que hacer ninguna comparación, ¿no? Entonces, para hacer esto vamos a usar la función siconjunto, que para verlo un poco más claro vamos a sacar este cuadro de ayuda, ¿no? Y pues lo primero que nos preguntamos es si hay alguna fecha ya establecida en esas casillas o en esas celdas. Entonces escribimos o preguntamos si alguna de las casillas está en blanco. Si alguna de las casillas o celdas está en blanco, que en este caso la celda C8 está en blanco, o con comillas, o la celda D8 está en blanco, pues eso significa que no hay ningún dato ingresado. Entonces no es necesario pues mostrar si el proyecto está por iniciar, en curso o finalizado. No, en alguna de las fechas, en alguna de las casillas no se ha introducido la fecha en específico. Esa sería una primera parte lógica para programar este cronograma. Ahora, pues para saber si el proyecto está por iniciar. Para saber si el proyecto está por iniciar, lo único que tenemos que ver es si la fecha de hoy es anterior o menor a la fecha de inicio, por lo cual el proyecto estaría por iniciar. Entonces, pues hacemos eso. Vemos si la fecha de hoy, ¿no?, y para tener acceso a la fecha de hoy, pues Excel tiene la función hoy, es menor que el dato que está en la celda C8. ¿Okay? Y con eso ahí tenemos la pregunta o la prueba lógica. En el caso en el que si la fecha de hoy sea menor a la fecha de inicio, pues entonces el proyecto está por iniciar. Y ahí lo tenemos. Nos dice volátil porque pues la fecha de hoy varía, ¿no? Si abre el día de mañana el archivo, la fecha de hoy ya cambió. Ahora, siguiente situación. Si el proyecto está en curso, pues entonces el día de hoy debe encontrarse entre la fecha de inicio y la fecha final del proyecto. Entonces ahí son dos cosas que se deben de cumplir. Que sea mayor o igual a la fecha de hoy. La fecha de hoy sea mayor o igual a la fecha de inicio
y la fecha de hoy sea menor o igual a la fecha final. Entonces allá son dos condiciones, necesitamos usar la función i. Entonces pues preguntamos eso. La fecha de inicio es menor o igual a la fecha de hoy, y además la fecha de hoy es menor o igual a la fecha final, ¿no? Y entonces ahí estamos preguntando esta segunda condición. Si eso ocurre, entonces el proyecto está en curso. Entonces ahí tenemos esta parte. Y finalmente, pues cómo saber si el proyecto ya finalizó. Pues muy sencillo. Si la fecha de hoy es mayor a la fecha final, pues eso quiere decir que el proyecto ya está finalizado. Y entonces ahí tenemos esta configuración para la celda de estado. Vamos a ver qué sucede. A ver si no cometí algún error escribiendo esto. Finalizar. Y fíjense, ahí lo tenemos. El día de hoy, pues hoy, el día que estoy realizando este video, vamos a ver cómo vemos la fecha. Es muy sencillo. Aquí en la fecha, en esta celda azul, simplemente escribo la fecha de hoy. Digo, la función hoy, y eso nos da la fecha del día. Hoy es 13 de julio. Que en efecto, pues el 13 cae entre este intervalo de fechas. Y de hecho, pues ya quedó marcado aquí, ¿no? Ahorita vemos cómo se queda marcado. Entonces, pues al menos pues nos está reconociendo bien que este proyecto está en curso. ¿Qué hubiera pasado si mi fecha final hubiese sido el 10 de julio? Si mi fecha final cae en el 10 de julio, pues entonces en efecto el proyecto ya debe estar finalizado. Y ahí tenemos actualizado el estado. Por otra parte, ¿no? Fíjate, ahí está. Si borro uno o si me falta alguna fecha, pues no me muestra ningún estado. Deben estar las dos fechas para que empiece a mostrar algún estado del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto va a iniciar, ¿no?, el día 16 y finaliza, por decir, el día 21, entonces el proyecto efectivamente pues está por iniciar. Ah, mira, ahí lo escribí mal, dice por iniciar. Entonces simplemente pues corregimos eso, ¿no? En vez de iniciar, y ahí está, ¿no? Y para configurar las demás, ¿no?, que, pues todavía no tienen nada de fórmulas, simplemente extendemos sin mayor problema. Y comprobamos, por ejemplo, un proyecto que va del 10 de julio al 15 de julio, pues en efecto estaría en curso, porque pues hoy es el 13 de julio. Entonces, ahí tenemos esta parte. Vamos a la siguiente parte, a identificar los días, ¿no?, en el calendario que abarcan estas fechas del proyecto. Vamos a ver cómo queda. Entonces, para las fechas, la idea que vamos a seguir es la siguiente. Fíjate, en este primer proyecto, la fecha de inicio es el 16 de julio y la fecha final el 21 de julio. Es decir, debería estar, digamos que seleccionado este día y estos días, ¿no? Obviamente, pues si tengo otras fechas, pues serían otros los días considerados. Lo que vamos a hacer en Excel es precisamente preguntar eso. Si la fecha correspondiente a esta casilla está entre estas otras dos fechas. Si está entre esas dos fechas, pues le digo a Excel, a ver, márcame de alguna manera que esa fecha tiene que estar o está considerada dentro del proyecto. Si la fecha no cae en este rango, pues la casilla déjamela en blanco, no tienes por qué marcarme de alguna manera eso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Una función que nos ayude a reconocer cuáles son los días que sí forman parte de este intervalo y qué días no forman parte de los que están considerados para el proyecto. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Nuevamente con la función SIConjunto. SIConjunto, nos ayudamos del cuadro de diálogo o de los argumentos de la función y vamos a preguntar lo siguiente. Lo más sencillo sería primero ver si estos días, primero que nada la fecha inicial y la fecha final tienen algún dato. Es decir, primero voy a preguntar si la fecha de inicio no está en blanco, es decir, si este dato está en blanco o si esta celda C8 está en blanco o la celda de la fecha final está en blanco. Entonces pues en este caso pues no hay nada, ¿no? Ni siquiera tienes que marcarme esa celda, no me digas nada, ¿no? ¿Y cuándo sí la va a marcar?
O cuando sí me va a poner ahí una bandera, ¿no? Para que me diga o para que yo sepa que esa fecha sí está dentro del rango del proyecto. De una manera muy sencilla, simplemente preguntar si la fecha de inicio es menor o igual a ¿qué cosa? A la fecha correspondiente a esa casilla, es decir, a esta celda, a la celda E7, que ahí está la fecha correspondiente a esta celda. Y también, ¿no? Para que caiga eso, digo, para que se marque esa celda, también tiene que ocurrir que la celda correspondiente a la fecha del día tiene que ser menor o igual a la fecha final. ¿Ok? Y cuando ocurra eso, entonces simplemente aquí yo puse S para pues darme a entender o para que me sea más cómodo, pues asociar que el proyecto está en curso. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esta parte. Le damos a aceptar y aquí nos sale un error. Ahorita hablamos de este error. Primero vamos a ver que esto que acabamos de escribir pues en efecto funciona. Entonces del 16 al 21, es decir, de aquí para acá, nos debe decir que el proyecto está en curso, es decir, esas son las fechas asignadas al proyecto y todo lo demás, pues nada, ¿no? Digo, aquí obviamente va a salir este error, pero ahorita lo resolvemos, ¿no? Entonces, vamos a ver, del 16 al 21, algo pasó, vamos a ver. Entonces, lo que pasó aquí es que olvidé fijar las fechas, fíjate. Cuando estoy aquí, ya no está comparando esta C y esta D. Ahí hubo un pequeño olvido, ¿no? Entonces, lo que sí debe comparar, ¿no? De hecho, fue a propósito, para que tú te des cuenta, ¿no? Lo que debe comparar siempre son estas dos fechas. Entonces, cuando yo me muevo, la fórmula se va desplazando, fíjate. Entonces, debo de fijar las celdas con la fecha de inicio y la fecha final. Fecha de inicio C8, fecha final de 8 y de 8. Eso lo saco presionando F4, así salen los signos de peso. Y le indica en Excel que esas celdas no las va a mover. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esta parte. Vuelvo a probar. A ver si nos sale otro fail. Y ahí está, ¿no? Reconoce del 16 al 21 de julio. De ahí la importancia de fijar las celdas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esta parte. Si esta fórmula la quisiera extender para abajo, otra vez no me va a salir. Porque, digo, aquí todavía no he puesto las fechas, pero también te adelanto que cuando yo desplazo hacia abajo, lo que debe variar, en efecto, son las filas para que ahora yo compare estas dos celdas. Pero, como yo lo puse, voy a sacar la ventana de ayuda, como yo le puse fijo, tanto la fila como la columna, entonces siempre va a estar comparando C8 con D8. Para ello, debo nada más decirle que deje fija la fila, la columna, ¿no? De esta forma, ¿no? Vamos a acercar. Entonces, de esta forma, fija la columna variando la fila. 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 Para que así cuando yo desplace la fórmula hacia abajo, se cambia fila 9, fila 10, fila 11 y vaya comparando con las fechas de cada proyecto, ¿no? Para eso necesito que la C esté fija, o sea, la columna, y la fila variando o como referencia relativa. También, cuando yo desplazo hacia la derecha, siempre voy a estar probando con los números o las fechas, ¿no? Que están aquí. Y esas están en la fila 7. Es decir, la fila 7 también debe estar fija. La fila 7 también debe estar fija. Y variando la columna, ¿no? Columna E, F, G, H, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, ya tenemos la fórmula definitiva que nos va a permitir extender esta fórmula a lo largo de todo el calendario, ¿no? Le ponemos a aceptar y extendemos esto y extendemos hacia la izquierda y hacia la derecha. Y ahorita estás viendo que como que se borró, ¿no? Ahí está, fíjate, ya está funcionando. Fíjate, acuérdate que si una de las condiciones era que si las
fecha de inicio y la fecha final, las celdas con la fecha de inicio y fecha final están en blanco, pues aquí también que no me marque nada, y eso está ocurriendo. Allá no me sale el error entonces se extendió bien la fórmula. Y fíjate, del 10 al 15 de julio, aquí está perfectamente marcado, del 10 al 15 de julio. Ahora lo único que hay que arreglar es este errorcito que aparece por allá. Pero pues en ocasiones aparece bastante en Excel, y de hecho hay una función especial que te permite abordarlo. La función es CND. ¿Cómo funciona esto? Bueno, no vamos a profundizar en esto. Es en el caso en el que no hay un error, hace lo que está dentro del paréntesis, pero si hay un error, pues le decimos que nos deje en blanco. Y ahí está. Esa sería la configuración que nos funciona de maravilla para identificar las fechas de cada proyecto, ¿no? Y te digo, ya funciona, no solo con esos dos que están ahí. Por ejemplo, si pongo un proyecto que estuvo o inició el 8 de julio y finaliza el 20 de julio, ahí están perfectamente marcados los días, ¿ok? Y ahora simplemente nos falta el formato condicional para que esto se marque, pues, de los colores que tú quieras, ¿no? Yo pongo aquí, si un proyecto está por iniciar, que se marque de color rojo; si el proyecto está en curso, de color naranja o amarillo; y si el proyecto ya finalizó, pues que se marque de color verde. Entonces, esto es bastante repetitivo, lo voy a hacer solamente con una fila, tal vez dos, para que veas cómo es el proceso, y pues sería cuestión de extender a lo largo de todos los proyectos, ¿ok? Entonces, vamos con el primero. Vamos a agarrar el proyecto 1. Seleccionamos toda la fila, ¿no?, del proyecto 1, Control Shift Fin, Control Shift flechita a la derecha, y ahí tengo todos los días del mes para el proyecto 1, y nos vamos a formato condicional. Administrar reglas, nueva regla, y vamos a utilizar una fórmula para formato condicional. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Se deben cumplir dos cosas. Cosa número 1, vamos a poner un signo de igualdad para introducir la fórmula, y como son dos cosas, la función y. Situación número 1 que debe ocurrir: la celda dentro del calendario debe ser igual, o debe tener ahí, digamos, la bandera o las letras S, para que yo sepa que ese día forma parte del día considerado en el proyecto. ¿Ok? Entonces, esa es la condición que debe cumplir la celda. ¿Por qué aparece este signo de pesos? Bueno, porque en este momento está fija la celda, pero yo no la quiero fija. Yo quiero que la celda varíe, ¿no? De hecho, la puedo dejar así, me parece, pero bueno, vamos a dejarla así, variando todo. Puede variar, de hecho, estrictamente es así, ¿no? Con que la fila no varíe, pero las columnas sí, para que haga este desplazamiento a lo largo de las columnas, pues ya va a estar verificando la celda E8, la E9, la E10, la E11, etcétera, etcétera, a ver si tienen las letras S como primera condición para el formato condicional. Y la segunda condición es que en esta celda, es decir, el estado, ahí sí lo dejo fijo, que el estado sea igual a, entre comillas, por iniciar. Por iniciar, ¿no? Cierro paréntesis. Y si esas dos condiciones ocurren, entonces este proyecto está, si está por iniciar, pues simplemente le pongo los colores asignados a por iniciar. Relleno rojo, fuente de color rojo, aceptar, aceptar, y aquí le podemos poner aplicar. Y fíjate, ¿no? Ahí está, del 16 al 21 de julio. Eso todavía va a pasar, va a ocurrir. Ya tenemos el formato de color rojo, ¿ok? Y bueno, no lo vamos a dejar así. Te voy a mostrar los tres casos. En este caso, pues ahora sí que es suficiente, pero pues es bueno saber la configuración de los tres colores para cada proyecto. Ese es un caso. Ahorita podríamos, en este mismo proyecto 1, vamos a modificar las fechas y ver qué cambiaría el color si yo cambio las fechas de inicio y final. Entonces, ya tenemos el primero. Bueno, ya marca o ya nos puede marcar el proyecto por iniciar. Y lo mismo harías para las otras filas, el proyecto 2, el proyecto 3, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hago para que ahora me muestre que el proyecto está en curso? Bueno, las fechas para el proyecto 1 siguen siendo las mismas, es decir, las mismas celdas. Los días igual van a estar identificados como S,
Y el estado va a estar siempre en la celda B8, es decir, estos mismos datos, ¿no? Estos mismos datos. La misma fila a la que corresponde al proyecto 1, aquí se va a aplicar el color. Ese mismo rango, ahí voy a estar viendo si dice S. Y esa misma celda es la que ahora, en vez de por iniciar, ahora voy a preguntar si el proyecto está en curso. Eso es lo único que va a cambiar. Como es muy parecido, pues simplemente aplico el botón de duplicar regla. Ahí está. Y vámonos a editar la regla. Modificando lo único que hay que modificar, que es, en vez de por iniciar, que el proyecto esté en curso. Ups, sí, creo que le di enter. Que el proyecto esté en curso. Y si el proyecto está en curso, pues órale, a darle el formato para un proyecto en curso, que es básicamente color anaranjado y relleno también de color anaranjado. Ahí está, vamos a darle a aceptar. Obviamente aquí, aunque yo le dé a aplicar, no vamos a ver nada, pero vamos a modificar las fechas y ver que en efecto, pues sí está funcionando. Por ejemplo, vamos a pensar que la fecha de inicio ahora es el 12 de julio. Ahí está, ¿no? Si el proyecto inicia el 12 de julio y finaliza el 21 de julio, se marca de color anaranjado porque ya estamos actualmente trabajando en ese proyecto. Y ahí lo tenemos. Y vamos al último caso. Por ejemplo, si el proyecto ha iniciado, voy a moverle las fechas de una vez. Se ha iniciado el 5 de julio y ha finalizado el 10 de julio. Pues en ese momento, pues lo único que estamos viendo es ese, porque no hemos configurado adecuadamente para que nos muestre el proyecto finalizado. Pero ¿qué es lo único que hay que hacer? Selecciono otra vez estos días del mes para el proyecto 1. Me voy a administrar reglas y simplemente duplico. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es el mismo rango, es la misma condición, ver si el proyecto está en curso. Lo único que cambia es que ahora, pues ya no voy a preguntar si el proyecto está en curso. Voy a preguntar si el proyecto ya está finalizado. Y en el caso en el que esté finalizado, pues le doy el formato adecuado. Color verde de relleno, color de fuente verde. Le damos a aceptar. Vamos a verlo. Le doy en ese momento aplicar. Y ahí ha quedado de color verde, indicando que el proyecto está finalizado. Y entonces, estas tres formatos condicionales que recién hicimos se repetirían. Ahora sí, digo, si estuviésemos en quizás VBA, lo podemos copiar y pegar y queda. Pero pues, como no nos estamos metiendo con VBA, pues ahora sí que nos toca de uno en uno, pues configurar cada una de estas filas. Es algo tedioso, pero pues eso sería, ahora sí, todo lo que hay que hacer para tener ya finalizado este formatito donde se actualiza el color según las fechas de inicio y final del proyecto, así como el estado considerado. ¿Ok? Y creo que algo que no mostré es cómo hacer que esta fecha cambie, ¿no? Obviamente, pues para el día de mañana, pues va a ser 14 de julio, aquí se va a marcar de color azul. Para hacer eso es muy sencillo, básicamente seleccionas toda esta fila de las fechas y en formato condicional, ¿no? La regla que puse es esta, ¿no? Básicamente, voy a ponerlo aquí en editar regla, básicamente es utilizar una fórmula que determine el formato de las celdas y lo único que hago es seleccionar la celda E7, que es básicamente la fecha, ¿no? Este es el 1 de julio y como no está fija, pues va a ir comparando fecha a fecha. ¿Con qué? Con la fecha del día de hoy. De hecho, inclusive aquí pude haber puesto simplemente hoy. Y entonces nos va a marcar la fecha del día de hoy dentro del calendario, ¿no? ¿Cuál de estas, no, es igual al día de hoy? Ah, y la que sea igual al día de hoy me lo marca de color azul. Y ahí tenemos todo lo necesario para este cronograma a colores. Si te ha gustado el video, déjalo en los comentarios para saber si seguimos trabajando con Excel o con qué más cosas, porque tenemos aquí Octave y un montón de cosas que podemos intentar. Nos vemos a la próxima.